Bien, chicos, hoy vamos a continuar analizando las medidas numéricas y nos tocaría ver las medidas de dispersión. La clase anterior revisamos las medidas de centro, ¿no? En muchas ocasiones no es suficiente explicar la data solamente tomando como referencia la media, la mediana y la moda. Si bien es cierto, aprendimos en la clase anterior que a través de ella podíamos determinar el tipo de sesgo o la simetría, pero a veces eso no es suficiente. Se necesitan de conocer otras cosas para tomar una decisión. Y en este sentido, chicos, las medidas de dispersión hacen eso. Justamente las medidas de dispersión lo que hacen es que aclaran o nos ayudan a entender mejor cómo los datos están distribuidos. Eso es lo que hacen las medidas de dispersión. ¿Distribuidos con respecto a quién? Con respecto a la media, con respecto al centro. No, porque eso a veces es lo que más nos interesa saber. ¿Qué tan todos los datos que estoy analizando, cómo están distribuidos con respecto al centro? Si están bien dispersos o si están bien concentrados hacia el centro. Para eso sirven las medidas de dispersión, para darnos una idea de cómo están los datos, si están bien dispersos, que se extienden por ambos lados, o si todos los datos están concentrados más o menos en el centro. Ya. ¿Por qué es importante? Miren, imaginémonos el siguiente ejemplo. A ver, Jordán, Tircio, hijita, ¿tú qué estatura tienes más o menos? 1,45. Ya, 1,45. ¿Tú sabes nadar? Sí, Ah, sí, sí, nadas bien. A ver, ¿y usted, Duarte, sabe nadar? Más o menos. Más o menos. Más o menos. A ver, veamos a alguien que tenga la cara de que no nada, nada. Tipán, usted tiene cara de que no sabe nadar. No, sí sé nadar. Ah, Sé sí sabe nadar. nadar, me equivoqué. Sí, a ver, me ver una cara de alguien que no parezca, que no sepa nadar. Me parece, si no me equivoco, Romero. Romero, usted sí sabe nadar. No, no sé nada. Ya me imaginaba, porque tiene ese pelo bien cuidado y por no meterse en la piscina por el cloro, me imagino que prefiere no aprender a nadar para conservar ese lindo cabello. ¿Sí o no, Romero? De hecho, le tengo miedo al mar ya. Ah, Sí. bueno. Porque le hago esta pregunta. Supóngase que viniera este señor Elon Musk o Bill Gates y le ofrece 20 millones de dólares si se anima a cruzarse el río Guayas en una época cuando no llueve y el río tiene bastante bancos de arena, que a la final uno puede cruzarlo hasta caminando. Estoy siendo sarcástico e hipotético, pero imaginémonos que ese fuera el caso, no que se pudiera cruzar hasta el río por ciertos sectores caminándolo. Usted no sabe nadar, pero ¿qué estatura más o menos usted tiene? Su estatura, Caterina. 1,62. Ya 1,62, ya 1,62. Entonces, Catherine, Elon Musk le dice, mire, Catherine, te voy a dar 20 millones de dólares si te cruzas el río Guayas, de Guayaquil a Durán, caminándolo, nadándolo, como sea, pero menos sin usar boya ni nada, pero puedes nadar o caminar. Pero, y le dicen, el promedio de profundidad del río en este momento es de 1,20 m y usted mide 1,62. El promedio, pues, tranquilamente podría caminarlo. ¿Usted aceptaría los 20 millones y se arriesgaría a caminar el río por esa cantidad de dinero y sabiendo que le dicen que el promedio de profundidad es de 1,20 m? ¿Qué dice Caterina? ¿Lo haría? Por 20 Sí, millones de dólares. sí, claro. El promedio es de 1,20. Significa Ajá, que sí, estaría por debajo. claro, claro, porque usted mide 1,20. 1,62, ¿no? Pero Ajá. a costa está que
Se cabecea, dice, no, yo creo que no. ¿Por qué no, Acosta? ¿Por qué piensas que no es una buena idea? Acá, Acosta. Porque aunque sea un promedio, no quiere decir que todo el río Guaya vaya a medir lo mismo. Ah, muy bien. ¿Y por qué Acosta? Porque el Por- promedio es la suma de varios valores, ¿no? Sigue hablando conmigo, hijo. Porque es la suma de varios valores. Y entre esos valores pueden haber profundidades de qué. ¿Cómo pueden ser las profundidades? Explícame. ah, Podrían ser hasta mayores, incluso hasta podría ser el doble hasta más de la altura de la señorita. Correcto. Claro, porque la media es un valor que suma todas las profundidades, pero Acosta dice, podrían haber valores, profundidades mucho más, el doble, el triple, hasta 20 metros que la señorita, que Romero. Entonces, correcto, no sería una buena idea. Tendría que necesitar otra información adicional. ¿Qué otro dato podría tener para ella tomar en cuenta? Por ejemplo, podría decir, Romero, bueno, pero la media es 1.2. La mayoría de los valores están por encima de la media o por debajo de la media. Y eso le serviría para algo, le serviría conocer ese dato si la mayoría de las profundidades están por encima de 1,20 m o por debajo de 1,20 m. ¿Le ayudaría en algo? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Mora? Eh, yo diría que sí, ¿Por qué? porque podría sacar la altura máxima de la profundidad, pues, Ya, del río. bueno, en realidad, con el sesgo, con el dato de la mediana, ella puede tener una idea si de todas las profundidades que se midieron, la mayoría están por debajo de la media o por encima de la media. Si están por debajo de la media, es una buena situación, ¿sí o no, Acosta? Si la mayoría de las medidas están por debajo de la media, o sea, la mayoría de las profundidades son por debajo de 1,20 m, o sea, no tiene problema. Pero hay un problema por ese pequeño sesgo que tiene de aquellas que están por encima, ahí está el problema. Bueno, igual les sirve, ¿no? Les sirve eso, porque entonces ahí harían lo que ustedes hicieron, se ponen a contar de todas las medidas cuántas están por debajo de la media. Y tal vez podría arriesgarse, porque a la final, si solamente son dos profundidades que pasan de los 2 metros, ella así hasta chapuleteando, como sea, podría cruzárselo. ¿Sí o no? Pero bueno, se dan cuenta, chicos, entonces que en problemas como este, tomar una decisión basándome solo en la media o en la medida de tendencia central no es suficiente. Para eso sirven las medidas de dispersión, porque las medidas de dispersión le dicen más o menos cómo los datos están dispersos, si están muy separados respecto a la media o si están más concentrados respecto a la media. Para eso sirven las medidas de dispersión, chicos, para eso. En este sentido, entonces, vamos a revisar como medidas de dispersión el rango, que es la primera medida. Luego vamos a ver la desviación media, la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación. Este rango intercuartílico lo veremos cuando veamos el tema de los cuartiles. Ya, chicos, entonces estas son las medidas de variación. El rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Observen que de todas estas medidas, la varianza y la desviación estándar, hay de dos tipos, de población y de muestra. En el rango no, y en el coeficiente de variación tampoco, pero aquí en estas dos, varianza y desviación estándar, siempre uno tiene que preguntarse si se trata de una población o de una muestra. ¿Por qué, chicos? Porque en el cálculo o las fórmulas que se aplican para calcular la varianza o desviación estándar, va a depender justamente de eso, si es una varianza, si es una población o una muestra. Si es una muestra, se le resta 1 al tamaño de la muestra, y ahí el resto es igualito. Bueno, entonces, chicos, las medidas de variación sirven para eso, como les decía,
nos dan información sobre la dispersión o la variabilidad de los datos. ¿Qué tan variables son los datos? ¿Qué tan variables? Entonces, miren, chicos, si los datos, si el valor de la medida de variación es un valor pequeño, significa que la mayoría de los datos no tienen mucha variación, que casi todos están concentrados respecto al centro, como esta gráfica que ustedes ven aquí, ¿no? Que la campana está bastante aplanada, bastante angosta, porque la mayoría de los datos están aquí respecto al medio, al centro. Pero cuando hay una variación pequeña, cuando una medida de variación es pequeña, eso es lo que me quiere decir, que la mayoría de los datos están bastante concentrados con respecto al centro. Pero cuando la variación es grande, la campana es achatada y los datos están dispersos, tanto a la izquierda como a la derecha. Están muy dispersos. Hay mucha variabilidad de los datos con respecto a la media. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden lo que significa esta medida? Eso indica cómo los datos están dispersos o la variabilidad de ellos con respecto al centro. Cuando el valor es pequeño, los datos están bastante concentrados con respecto al centro, a la media, mediana. Pero cuando están muy dispersos, hay mucha variabilidad. Yo digo, chicos, y yo me pregunto, en los estudios, en las investigaciones, ¿cómo se prefiere que sean los datos? ¿Que tengan mucha dispersión o que tengan un valor de dispersión pequeño? Que tenga dispersión pequeña. Correcto, Santos. Entonces, si a la señorita Romero le dicen que la media es de 1.2, pero que la desviación estándar es de 20 centímetros, significa que la mayoría de los datos están de 1,20 m menos 20 centímetros entre 1 metro y 1,20 m más 20 centímetros, 1,40 m. Quiere decir que la mayoría de los datos están entre 1 metro y 1,40 m. Si eso le indica, y casi por lo general el 70% de los datos están entre ese rango, sería una, entonces, de la señorita Romero, probablemente yo aceptaría cruzar el río, porque la mayoría de los datos están entre 1 metro y 1,40 m, basándome en la desviación estándar. ¿Ven lo interesante de estas medidas, chicos? Entonces, como les decía, hay varias medidas de dispersión, pero la más simple de todas ellas es el rango. Y el rango, simplemente, ya creo que lo habíamos visto en algún momento, se lo calcula simplemente restando el valor máximo de todos los datos menos el más pequeño. Entonces, la señorita Romero también podría haber preguntado, ¿y cuál es la profundidad más grande? 20 metros, o sea, 2.000 centímetros de profundidad. ¿Y la profundidad más bajita? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces, 2.000 menos 20 son 1.980. Ese es el rango, pero ella mide solo 162 centímetros. Quiere decir que el rango es casi 10 veces más que su estatura. Eso le está indicando que hay mucha dispersión en los datos. Pero ¿cuál es el problema del rango, chicos? Que como el rango solo utiliza dos medidas, estas dos medidas podrían ser atípicas o muy poco frecuentes. Entonces, el rango no necesariamente yo lo utilizaría para tomar una decisión. Por ese motivo, porque solo se maneja con dos datos, con el valor mínimo y el valor máximo. ¿Y qué puede pasar con esos valores mínimos y máximos? Que de repente pueden ser datos atípicos. Por ejemplo, les doy un caso. La mayoría de ustedes, su edad, ¿entre qué edad está? La mayoría de ustedes. ¿Entre cuánto? Entre 18 y 25. No, pero números más cercanos. Podría ser ¿entre qué? Entre 20 y 22. ¿Ah?
Yo creo que sí, vamos a averiguar eso. La mayoría podría estar entre 20 y 22 años. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero cuando yo utilizo el rango, se utiliza el valor máximo y el mínimo. Suponte que hay alguien de 18 años y alguien que tenga 40 años. Entonces allí estamos viendo que son datos atípicos. Hay datos atípicos. Por eso es que el rango, si bien es cierto, me da una idea, pero no es una buena medida para tomar una decisión. Por ese motivo, porque utiliza solo dos valores. Y estos dos valores pueden ser atípicos, cualquiera de ellos. Como puede ser que no lo sean. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí sale un rango de 3, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 14. Hay mucha variabilidad. Aquí me estoy dando cuenta que 1, 2, 3, hay demasiada variabilidad. Pero si el valor mínimo fuera 10 y 14, el rango sería 4. Ahí la mayoría de los datos están bastante cercanos. Y a la final es así, sino que este dato es atípico. Entonces, ese es el rango, chicos. Ahora, ¿cómo calculo la varianza? Pero antes de ver la varianza, voy a explicar la desviación media, aunque no está aquí en la diapositiva, pero ¿por qué, chicos? Porque la desviación media es un poquito parecido a la varianza. ¿En qué sentido? En que la desviación media lo que hace es que trata de calcular el promedio de las variaciones de cada medida con respecto a su media. O sea, cada medida que obtuve le voy a restar la media. Y después todas esas diferencias le saco un promedio. Y esa es la desviación media. En cambio, la varianza calcula la diferencia de esas dos medidas, pero lo eleva al cuadrado. Y luego suma y le saca como un promedio. Así es la varianza. La varianza también calcula la diferencia entre cada valor y su media, pero le eleva al cuadrado. ¿Por qué le eleva al cuadrado? ¿Por qué creen que le eleva al cuadrado? Le eleva al cuadrado porque esa diferencia puede ser el caso que salga negativo. Sí, a veces la media puede ser menor que una medida, como en el caso de ustedes. Yo les decía, supongamos que la media de edad de ustedes salga de 22 años, pero hay alguien que tiene 40 años. Entonces, cuando yo reste 40 menos 22 menos 40, me va a salir un valor negativo. Entonces, por eso se eleva al cuadrado, porque cuando la varianza sale siempre un número positivo, sin signo, mejor dicho. Ya, chicos, miren, y la diferencia entre la varianza de la población y de la muestra, como les decía, es que en la población se divide directamente por el número de observaciones, mientras que en la muestra se le resta 1, pero la fórmula es parecida. Cada valor se le resta la media, se eleva al cuadrado, se suman todos esos valores y se divide para n. En la población. En la muestra, cada valor se lo resta de la media, se lo eleva al cuadrado, se suman todos esos valores y se lo divide para las observaciones menos 1. ¿Por qué se le resta 1 en la muestra y por qué en la población no se le resta 1? ¿Por qué? Lo expliqué. ¿Por qué dije que así pasaba eso? Porque la muestra, como es una muestra, no es el dato real de toda la población, puede tener errores. Y para mitigar un poco ese error es que se le resta 1 al número de observaciones. Nada más, por eso. Ya. Chicos, bueno, entonces, la varianza es eso. La varianza lo que muestra es el promedio de todas las desviaciones de cada medida elevada al cuadrado. Y se saca un promedio de eso. Entonces, con la varianza, yo puedo sacar la desviación estándar. La desviación estándar es la misma fórmula, pero solo que le saco la raíz cuadrada a la varianza. Este valor que me da, le saco la raíz cuadrada, elimino este cuadrado y se convierte en desviación estándar. Desviación estándar de la población y desviación estándar de la muestra. Miren, chicos, así. Entonces, la desviación estándar es la medida más usada y se calcula simplemente sacándole la raíz cuadrada de la varianza.
Nada más. Y asimismo tenemos dos desviaciones estándar. Desviación estándar de la población y desviación estándar de la muestra. De todas las medidas que hemos visto hasta este momento, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, la más utilizada es la varianza, la desviación estándar. ¿Por qué? Porque con la desviación estándar y la media, yo puedo sacar el intervalo de los valores entre los cuales se encuentran la mayoría de los datos. Por eso es la más importante. Y además, porque utiliza todos los datos para llegar a un valor. Al igual que la varianza, ¿no? Lo que no ocurría con el rango. Acá la desviación estándar utiliza todos los valores. Ya, chicos, espero que hayan tomado notas de todo lo que les expliqué, de las fórmulas para calcular la varianza y la desviación estándar. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Para esto les voy a pedir que carguen el archivo de la última tarea, el que hicimos para calcular las medidas de ubicación de la media, mediana y moda y el análisis de los sesgos. Ese archivo, ábranlo, chicos. Voy a suspender ahorita esto hasta que todos ya tengan cargado ese archivo, el que me subieron de tarea, la última tarea. A medida que ya lo tengan abierto, me ponen la manito arriba para saber que todos estamos en el mismo punto. ¿Ok, chicos? Levanten la mano ya cuando tengan todo listo para comenzar a hacer el ejercicio.